Hoy les voy a hablar de retinopatía de la prematuridad. La retinopatía de la prematuridad se ha definido como una enfermedad vasoproliferativa que afecta a los recién nacidos prematuros y que ocurre en el momento del desarrollo y maduración vascular. Esta enfermedad está relacionada con la exposición a altas concentraciones de oxígeno y fue descrita por primera vez por Terry en 1940. La describió como una fibroplasia retrolental de forma cicatrizal. ¿Qué sucede en la retinopatía de la prematuridad? Pues existe un aumento del oxígeno y de los niveles de dióxido de carbono en sangre. ¿Se está escuchando? Sí, pero creo que no se está viendo. Hola, buenos días. Sí, sí se escucha, pero no se ve. Ahí. ¿Listo? ¿Ya se ve? Sí, gracias. Ok. Bueno, entonces, en la fisiopatología de la retinopatía de la prematuridad, pues ocurre un aumento o una subida en los niveles de oxígeno y dióxido de carbono. Esto resulta que el tejido o la retina inmadura se expone a altas concentraciones o a la exagerada oxigenación y el flujo sanguíneo retinal y el flujo sanguíneo coroideo pues no pueden mantener las constantes de las barreras hematorretinianas y esto resulta en la liberación de forma no controlada de factores de crecimiento endotelial, lo que genera una obliteración de los vasos. Al ocurrir la obliteración vascular, se genera una muerte de las células endoteliales y en los niños prematuros, debido a esta obliteración, pues se genera el aumento en la permeabilidad, el crecimiento o la neovascularización de los vasos a nivel de la retina. Se ha determinado que más de 10 horas de exposición a oxígeno sin un control puede ser el responsable de generar la obliteración definitiva de los vasos normales en la retina. Esto, pues, como les he explicado, genera en el crecimiento de los neovasos o la proliferación neovascular, que básicamente está dada por dos estadios, un estadio primario y un estadio secundario. En el estadio primario, pues la exposición continua del oxígeno genera la constricción capilar en el 80% de todos los recién nacidos, y en el estadio secundario, pues surge la proliferación endotelial que se presenta a nivel de la retina y atraviesa la membrana limitante interna. Entonces, ¿qué ocurre en un recién nacido o en un bebé? Pues en el útero, el crecimiento de los vasos se dan de forma normal porque pues existe la regulación de los factores implicados en la retinopatía de la prematuridad. Pero cuando el niño nace de forma prematura, se detiene el crecimiento de los vasos. ¿Ok? Hay una disminución del factor de estimulador de insulina y disminuye el factor de endotelial vascular. Pero cuando se presenta la hipoxia en el recién nacido prematuro, pues se aumentan los niveles de oxígeno. Al aumentarse los niveles de oxígeno, pues incrementan de forma acelerada el factor de crecimiento endotelial o el VEGF y el factor de crecimiento insulínico, y esto genera la neovascularización de la retina. La clasificación de la retinopatía de la prematuridad, pues se describe zonas, estadios y extensión. Hubo una modificación en el ICROP3 que fue realizada en el 2021, en donde se incluyó la zona 2 posterior. Entonces ahora les voy a hablar de las zonas. La zona 1
es la zona que está delimitada por la distancia papilomacular y es el doble de esta distancia. La zona 2 es la que se extiende hacia la hora serrata nasal y la zona 3 es la hora serrata temporal. La extensión de la retinopatía a la prematuridad está dada por sectores horarios o por los meridianos, según las horas del reloj. Cada sector equivale a 30 grados. Y la gravedad pues está dada por una serie de grados. Como les dije, el comité incluyó la zona 2 posterior, que no es más que la presencia de la retina con cambios o con evidencias en zona 2, pero bien periférica, es decir, casi cercana a la zona 3. Entonces aquí les traigo pues las imágenes de los estadios. Este es el estadio 1, en donde evidenciamos una línea de demarcación que une la retina avascular de la retina vascular. Esto es una línea plana, blanca, que puede estar asociada con una ramificación de los vasos posteriores, en donde observamos dilatación y tortuosidad de los vasos periféricos. Aquí también tienen varias imágenes del estadio 1, en donde existe la línea de marcación, pues este es un estadio 1 con una muesca, ya les voy a hablar de la muesca. Estadio 1, línea de marcación bien delimitada. En el estadio 2, pues observamos aquí ya el crecimiento de esta línea de marcación en ancho y altura. Y este estadio, pues, o esta línea ya no se llama línea, se denomina cresta. ¿Ok? La cresta puede variar en altura y en color. El color puede estar entre blanco a rosa. Y pueden observarse pequeños mechones aislados del tejido vascular o la neovascularización. Estos mechones se suelen denominar como palomitas de maíz y están generalmente detrás de la cresta. Ya se los voy a señalar. Ahí. ¿Dónde está el cursor? Aquí el cursor. Se ve en la presentación. Son estos. ¿Sí los ven allí? Ok, muy bien. En el estadio 3, pues existe ya la proliferación del tejido neovascular a nivel extrarretiniano. Esto se va a extender desde el reborde hacia el vitrio, lo que provocará una apariencia irregular a medida que la proliferación se vuelva más extensa. ¿Okay? Bueno, aquí les traigo pues una imagen de un estadio 2, en donde pues ya observan una cresta bien marcada, bien delimitada. Aquí está la retina avascular, ¿ok? Aquí pueden observar las palomitas de maíz y la dilatación y tortuosidad vascular marcada. Aquí hay otra imagen de un estadio 2, ¿ok? Ahora, en el estadio 4, el estadio 4 se suele subdividir 4A y 4B. El estadio 4 pues va a describir el desprendimiento parcial de la retina. El 4A es donde no se involucra o se afecta la fobia o la mácula, y en el 4B es donde hay involucro foveal o macular. Las características de este desprendimiento de retina pues van a incluir pérdida de los detalles finos de la vasculatura retiniana, una apariencia en vidrio esmerilado en la retina adyacente,
y podemos observar algunas veces la ectopia macular y el enderezamiento de los vasos a nivel de la tracción periférica. Cuando se afecta la fobia, puede pues, ser útil la utilización de la tomografía de coherencia óptica. En el estadio 4, los desprendimientos de retina pueden ser de tipo exudativo o traccional, y estos pueden ocurrir en ojos tratados o no tratados, y pueden variar según los vectores traccionales o la presencia de exudación. Aquí pues observan una cresta con una proliferación bien marcada y hay un área levantada hacia la retina vascular. Pues este es un desprendimiento de retina con involucro macular o foveal, un área de tracción bien marcada, ¿ok? Y este paciente fue tratado, que si ven aquí hay huellas de láser, ¿ok? Aquí traigo más imágenes, ¿ok? En donde pues se puede observar aquí el área levantada de la retina, acá también, aquí, y aquí pues ya hay un compromiso más severo, más extenso. Los desprendimientos de retina en la retinopatía de la prematuridad pues se pueden presentar luego del láser, ¿ok? En estos casos pues suelen ser localizados y autolimitados los casos que han sido tratados. En el estadio 5, pues ya vamos a observar un DR total. Anteriormente se clasificaba el DR total según la configuración del DR. Entonces existía DR total abierto en forma de embudo, en donde existía una apertura anterior y posterior. El abierto cerrado, en donde existía la apertura anterior y estaba cerrado posterior. El cerrado abierto, cerrado anterior, posterior abierto o cerrado cerrado. Generalmente cuando la fibrosis o el DR es extenso e impide la visualización del polo posterior, pues es necesario realizar un eco modo B. Actualmente el comité, según el nuevo consenso en el 2021, cambió la configuración del desprendimiento de retina total y lo subdividió en 3 categorías. ¿Ok? Aquí podemos observar una imagen con un desprendimiento de retina total, en donde pues ni siquiera se puede observar dónde se encuentra el nervio óptico. Entonces, según la nueva modificación, el comité clasificó el estadio 5 en estadio A, B y C. ¿Okay? El A es en el que es posible visualizar el nervio óptico. ¿Okay? Aquí lo pueden ver. El estadio B, 5B, es en el que el nervio óptico no es visible. Y el estadio 5C es en el que se acompañan de anomalías en el segmento anterior, en donde pues básicamente no puedes observar mayores detalles en la retina, ¿ok? Pero puedes observar un aplanamiento de la cámara anterior, adherencias iridocapsulares, ¿ok? O podemos evidenciar alteraciones a nivel corneal como una opacificación corneal con una adherencia entre la cápsula y el endotelio. Lo que sugiere, cuando ustedes vean esta imagen, ¿okay?, que existe en este tipo de pacientes un desprendimiento de retina total en forma de embudo cerrado. Cerrado anterior, cerrado posterior. ¿Okay? Bueno, también es importante hablarles de la enfermedad plus. La enfermedad plus no es más que la dilatación y tortuosidad de los vasos retinianos posteriores. Fue descrita por primera vez en 1982. ¿Okay?
en donde pues existe una alteración en el flujo venoso suele ser más grande y la circulación arterial no presenta una resistencia en los capilares, ¿ok? Y en el ICR-ROP 2005 se definió la enfermedad PREPLUS, ¿ok? Que era la dilatación vascular y retiniana, pero no la observada en esta imagen, en donde ustedes pueden observar en los 4 cuadrantes la dilatación y tortuosidad venosa y arterial. La enfermedad PREPLUS se definía como la dilatación vascular retiniana y tortuosidad arterial en al menos 2 cuadrantes. ¿Okay? Aquí les traigo otra imagen de una enfermedad PLUS. ¿Okay? ¿Qué cambio realizó el ICR-ROP 3 en el 2021? Pues incluyó el término de vascularización incompleta, que es donde observamos la retina, o lo que antes denominábamos como retina avascular, ¿ok? En los estadios o al final del estadio 3, ¿ok? Aquí podemos observar que la vascularización aún no llega a la retina periférica. Por eso se incluyó el término de vascularización incompleta. Aquí observamos varias imágenes de la retinopatía agresiva del prematuro. Es una forma de ROP grave y rápidamente progresiva, ubicada en zona 1 o en la zona posterior 2. Razón por la que la pregunta es verdadera. ¿Okay? Anteriormente se conocía como enfermedad de Rush o enfermedad agresiva posterior. Esta solía afectar típicamente a los bebés prematuros extremos, pero actualmente se ha reconocido que este tipo de ROP también puede ocurrir en prematuros grandes. ¿Okay? En esta podemos observar anomalías capilares posteriores, aquí visibles en estas flechas, ¿ok? Asas vasculares dilatadas, que las podemos observar en la angiografía. Y en algunos casos podemos observar pérdida de casi toda la retina vascularizada, como en esta última imagen. La ROP en regresión fue un término descrito por el comité realizado en el 2021. Esta se presenta o inicia a partir de la semana 38.6 de edad postgestacional o postmenstrual. Se caracteriza por un proceso de involución de una fase vasoproliferativa a una fase fibrótica, que se identifica por una disminución del estadio o un crecimiento de los vasos retinianos en una zona más periférica. Y aquí, en esta fotografía de fondo de ojo, podemos observar escasos vasos retinianos hacia la retina periférica con una retina vascular anterior al ecuador. ¿Ok? Esto nos habla pues de que hay una retinopatía en regresión. ¿Ok? Existen diferentes tipos de regresión o diferentes patrones. Los patrones de regresión difieren de la regresión espontánea, es decir, los ROP tratados pueden regresar. Y aquí, pues en estas imágenes podemos observar pacientes que han tenido ROP en regresión luego de tratamiento de terapia antiangiogénica. Podemos observar un adelgazamiento y un blanqueamiento del tejido neovascular. ¿Okay? Aquí también visible.
Y esto nos genera un término nuevo, que fue el que se incluyó, que se llama retina avascular persistente. La retina avascular persistente no es más que la persistencia de la no vascularización de la retina periférica. ¿Ok? Esto se suele presentar en pacientes tratados con terapia antiangiogénica. Ay, me regresé. Ay, perdón, disculpen. Y otro término que se incluyó fue la reactivación. Aquí tenemos varias imágenes de reactivación de retinopatía de la prematuridad. ¿Ok? Aquí podemos observar pues ya unos vasos bien tortuosos y dilatados con una evidencia de una cresta, ¿ok? O marcada que se logra evidenciar en esta imagen angiográfica o fluorangiográfica, ¿ok? La reactivación pues se suele observar también en los pacientes que han sido tratados con terapia antiangiogénica. También se puede ver en aquellos que tienen una regresión espontánea, pero rara vez ocurre en los pacientes que han sido tratados con terapia láser, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos observar en la reactivación? Una dilatación vascular recurrente, tortuosidad o ambas, similar a la enfermedad pre-plus o plus en su fase aguda. Podemos observar la aparición de nuevos vasos extrarretinianos. Estos vasos van a ser bastante delgados en comparación con la retinopatía del prematuro aguda, lo que va a dificultar su visualización. Las hemorragias pueden ocurrir alrededor de estos vasos o los vasos extrarretinianos pueden aparecer con una cresta fibrovascular que puede progresar a fibrosis, contracción y desprendimiento por fracción. La documentación de la reactivación debe especificar la presencia y la ubicación de las nuevas características de la ROP, porque es diferente, ¿okay?, de una ROP inicial. Los tratamientos en el estadio 4 y 5 pues tienen un terrible pronóstico visual. La mayoría de los pacientes se van a tisis bulbis, aunque pues se les haga corrección de su desprendimiento de retina. Los diagnósticos diferenciales más comunes de la retinopatía de la prematuridad son el retinoblastoma, el vitrio primario hiperplásico persistente, catarata congénita, incontinencia pigmentaria, vitreoretinopatía exudativa familiar y la enfermedad de Norrie. La vitreoretinopatía exudativa familiar pues, suele simular los estadios 1 y 2 de la enfermedad de la ROP. ¿Okay? Y la enfermedad de Norrie nos suele comparar en el estadio 4 de la retinopatía de la prematuridad. Es importante hablar de varios términos en la retinopatía de la prematuridad para hacer diagnóstico. Existe la enfermedad umbral, que fue establecida en el 2003 más o menos, en el CRIO-ROP. ¿Okay? Esta describió que existe estadio 3, que es proliferación con plus en zona 1 o zona 2, con 5 horas continuas u 8 horas discontinuas. Este tipo de enfermedad o de presentación va a ser el punto de partida para definir el tratamiento de la retinopatía de la prematuridad. El ROP tipo 1 es la presentación de cualquier estadio de ROP con plus en zona 1. Es la primera opción.
La segunda opción es estadio 3 con o sin plus en zona 1 y estadio 2 o 3 con plus en zona 2. Estos pacientes necesitan tratamiento inmediato, oportuno. El tratamiento ideal es la fotoablación con láser dentro de las siguientes 72 horas después del diagnóstico. ROP tipo 2. ROP tipo 2, pues es un ROP que necesita seguimiento u observación. Los parámetros para hacer seguimiento van a depender de la localización y del estadio evidenciado. Se habla de que el seguimiento de una semana o menos se va a hacer en los pacientes que tienen estadio 1 o 2 en zona 1, silencio. O ROP en estadio 3 en zona 2. De 1 a 2 semanas, los que no tienen ROP en zona 1 o que tengan ROP en estadio 2 en zona 2. O aquellos pacientes que ya tengan ROP en regresión en zona 1. A 2 semanas se van a citar los pacientes que tengan ROP en estadio 1 en zona 2 o ROP en regresión en zona 2. Y de 2 a 3 semanas van a citarse los pacientes que no tengan ROP en zona 2 o que tengan ROP en estadio 1 o 2 en zona 3 o que tengan ROP en regresión en zona 3. Con la utilización de estos criterios se ha reducido el 33% el número de pacientes que han sido tratados sin ser necesarios. ¿Sí? También hay que hablar de vascularización completa y vascularización incompleta o la no presencia de ROP. La vascularización completa, los pacientes deben ser seguidos o controlados en periodos de 3 meses, ¿ok? Y hay que tener mucha precaución con retinas muy inmaduras. Aquellas retinas inmaduras deben ser controlados de 1 a 3 semanas. Y los pacientes en donde no hay evidencia de ROP o que tengan vascularización incompleta, los controles van a ser cada 1 a 3 semanas hasta evidenciarse la vascularización completa o progresión del ROP a tipo 1 o umbral. El examen de la retinopatía de la prematuridad debe realizarse en recién nacidos prematuros con un peso menor o igual, según ciertas bibliografías, en 1500, otras en 1750 gramos. La edad gestacional debe ser menor o igual a 32 semanas o indicación por neonatología, y este primer examen debe hacerse a la 4ª semana post-nacimiento o a la 31 semana de edad gestacional postconcepcional. El tratamiento, existen 2 tipos, los más utilizados. Ya en los estadios avanzados, pues vamos a hablar de ellos o de la cirugía retinal utilizada. Está el láser y la terapia antiangiogénica. La terapia antiangiogénica se utiliza en aquellos pacientes que no tienen respuesta al tratamiento y este porcentaje está cercano al 10 al 12%. Luego de realizar esto, podemos utilizar los esteroides y los cicloplégicos para evitar sinequias y pobre dilatación de la pupila. Si esto no previene la progresión de la ROP a estadio 4 a un desprendimiento de retina, pues allí está indicado el cerclaje y la vitrectomía. Generalmente esos tratamientos son bastante seguros. La fotocoagulación con láser que vamos a utilizar es el láser diodo. Este tratamiento tiene mejores resultados anatómicos y funcionales, incluso en aquellos estadios con ROP posteriores. El procedimiento, básicamente utilizamos anestesia tópica y dilatación de la pupila. Vamos a aplicar los spots o los disparos a la retina avascular, no a la retina vascularizada.
Esto es importante. Desde la evidencia del Reich o cresta hacia la hora serrata. Los disparos van a ser de manera semiconfluente. Para esto utilizamos un lente de 20 o 28 dioptrías con un poder de láser de 100 a 300 milivoltios y un tiempo de aplicación o distancia de 200 milisegundos. El número de disparos va a depender de la localización de la zona. Zona 1 de 2000 a 2500. Y zona 2 de 1500 a 1800. Los signos de regresión luego de la fotocoagulación con láser suelen observarse durante los primeros 10 a 15 días. De lo contrario, si no hay evidencia de regresión, deben buscarse nuevas zonas de retina avascular sin tratamiento. La contraindicación o las contraindicaciones para realizar la fotocoagulación con láser son opacidad de medios o mala dilatación de la pupila. Y las complicaciones pues son básicamente 3: formación de cataratas que están cercanas al 2 al 6%, hiperemia conjuntival, quemadura corneal, procesos inflamatorios, iridociclitis o producción de sinequias e ifemas. La terapia antiangiogénica se utiliza en ROP tratado en 360 grados con láser que tengan riesgo de progresión y amenaza de pérdida visual. Y obviamente, si no existen membranas fibróticas marcadas, porque si existen membranas fibróticas, pues el paciente no se va a beneficiar de terapia antiangiogénica, porque va a generarse una contracción mayor. El otro tipo de paciente que podemos tratar con terapia antiangiogénica son los pacientes a los cuales no les podemos realizar láser porque tengan una mala midriasis, una opacidad de medios u otras causas. Y en estos pacientes va a ser la primera terapia de elección. O en aquellos pacientes que precisan vitrectomía. Las terapias antiangiogénicas con las que se cuentan o a las cuales se les ha hecho estudios han sido el bevacizumab, ranibizumab y el aflibercept. ¿Okay? A estos tipos se les podría agregar a la presencia o cuando hay evidencia de ROP en zona 1 o una ROP agresiva. El tratamiento del desprendimiento de retina en retinopatía de la prematuridad está dado básicamente para liberar la mayor cantidad de tracción retiniana posible sin generar un desgarro o una diálisis retiniana. Las indicaciones están dadas básicamente para un resultado anatómico desfavorable luego de láser o la crioterapia, en casos donde se evidencia una hemorragia vítrea que impida el tratamiento, o ROP que evoluciona a DR sin tratamiento previo. Es importante acotar que la anatomía del desprendimiento de retina presenta diferencias respecto a un desprendimiento de retina del adulto, ¿ok? ¿Por qué? Porque no van a existir diferencias claras entre el vitrio y la retina. El tamaño del ojo es más pequeño, ¿ok? Y la pars plana no existe. La reaplicación parcial o total de la retina no va a ocurrir en el momento al finalizar la cirugía vitreoretiniana, sino semanas o meses después. ¿Ok? El pronóstico varía de acuerdo al momento en el cual se realice la cirugía. En pacientes con estadio 4A es posible reaplicar la retina en el 80 al 90% de los casos. Y el 73% de estos pacientes van a tener una agudeza visual mejor o igual a 20/80. En los estadios 4B, el resultado anatómico va a ser favorable en el 73% de los casos, mientras que en el estadio 5, el resultado anatómico va a ser favorable en el 30% de los casos. La cirugía siempre está indicada, aunque sean casos de estadio 5, que aunque también tengan un tiempo prolongado, más de 6 meses de evolución.
La historia natural del DR prolongado pues va a ser la tisis bulbis, ¿ok? Pero al menos ellos podrían distinguir el ritmo circadiano. Por eso es importante ofrecérselas. Las secuelas a largo plazo de la retinopatía de la prematuridad, podemos observar desprendimientos de retina tardíos, que suelen ser por tracción, regmatógenos o raramente exudativos. Ese desprendimiento se va a presentar aunque haya ausencia de actividad de la ROP y no debe de asignarse como una reactivación, porque ya es una secuela, ¿ok? La retinosquisis va a ser por tracción, que puede involucrar la mácula, afectar el campo visual y generar una disminución de su agudeza visual considerable. El nuevo término incluido, retina vascular persistente, en donde vamos a observar el adelgazamiento de la retina en aquellos niños en donde persista agujeros retinianos hacia la retina periférica. Las anomalías vasculares más frecuentes es que la zona avascular foveal va a ser más pequeña y podemos observar una ausencia de la depresión foveal. Los cambios vasculares retinianos persistentes van a ser una tortuosidad arterial, enderezamiento de las arcadas vasculares, pueden ocurrir ramificaciones anormales en los vasos retinianos. Y el glaucoma, que también puede presentarse, va a ser un glaucoma secundario de ángulo cerrado por las adherencias iridocorneales. Y eso ha sido todo. Sí, por favor. Sí, Gus. ¿Cambia algo el manejo o en algo? ¿En la? En la nueva clasificación de la zona 2 posterior. No, solamente que existe el término de muesca en esa, en donde va a haber como una depresión más hacia la zona 1, ¿ok? Pero no, generalmente no refiere a ningún tipo de tratamiento, solamente es un término agregado o nuevo, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? No la utilización de OCTs, pero serían OCTs interoperatorios. Es que yo no he visto muchas. Normalmente van a estar sedados, bajo sedación. Sí, bajo sedación, para poder realizar el estudio. Porque pues un bebé no te va a colaborar. No, es que para hacer tomografías, generalmente en los estadios que se indica la tomografía van a ser para seguimientos, ya ROP tratados, ¿ok? ¿Alguna otra duda, pregunta? Me disponga a calificar sus exámenes. El video primero, para que no que está bien hecho. Le voy a tomar la vuelta. Sí. Finalizo ya aquí. Oigan, me deja tomarle fotos y sus preguntas para armar mi artículo. Yo las tengo, güey. ¿Sí? Ya los tiene. Ah, ¿me lo Pásenselas. Sí. Sí. Ah, no mames. Gracias. Y vamos. Y lo mejor.